Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón. Es un placer poder acompañarlos nuevamente y esta vez pues tenemos el placer de estar grabando desde la biblioteca Harold B. Lee en la Universidad de Brigham Young en la ciudad de Provo, en el estado de Utah. Y el día de hoy pues tenemos un tema que teníamos rezagado desde hace unos cuantos ya meses, años, y que está muy relacionado cuando hablamos del autor portugués José Saramago. Y es que hablar de Saramago es también hablar de Fernando Pessoa, uno de los grandes exponentes de la literatura portuguesa, del que vamos a hablar un poco más a fondo el día de hoy y llegar un poquito más a qué lo hacía tan especial la obra de este poeta, escritor, de todo, ¿no? Muy multifacético y quizás esa sea una de las palabras que mejor describa a este personaje. Mario Ardón, cuéntenos cómo conoció usted a Pessoa y por qué le atrajo tanto. Bueno, yo comencé a saber de Pessoa a partir de la lectura del año de la muerte de Ricardo Reis de José Saramago. Entonces, esta nos lleva y nos trae por la vida de Fernando Pessoa, y hasta donde vemos todos los detalles, incluso de un hipotético viaje a Brasil y retorno a Lisboa de Fernando Pessoa. Y entonces Fernando Pessoa no solamente fue objeto de este libro de Saramago, sino de que Saramago reconoce de que su contacto con Fernando Pessoa de joven, de muy pequeño, es el que lo hizo casi hacer su propia visión de vida, ¿verdad? En solo cuatro frases que decía que para ser grande, sé entero, pon todo en cada cosa que hagas, porque la luna brilla, porque alta vive. Y también aconsejaba en esos versos, aconsejaba de que no había que alabar lo que uno hacía, pero no negarlo, ¿verdad? Entonces Saramago, creo que de por vida, él no se afamaba, pero sí estaba consciente de sus logros, ¿no? Y eso es clave. Y creo que hablar de la literatura portuguesa es hablar de Camões, ¿no? El más Sí, que clásico autor el padre portugués. de la... Y luego pues está Fernando Pessoa y toda esa generación de inicios del siglo XX, que básicamente les tocó vivir una etapa de transición donde Portugal pasa de ser una monarquía a ser una república, donde estamos hablando que en la corta vida de Pessoa, porque murió alrededor de los 40, 50 años, también le tocó vivir lo que fue la Primera Guerra Mundial, y todo eso como que marcó mucho esta generación de poetas y escritores. Y algo que a mí me llama mucho la atención de Fernando Pessoa es que en realidad su obra, él era una persona que tenía muchas ideas, era muy creativo, pero básicamente perdía las ganas de escribir o se decepcionaba o se cansaba o se ponía allá a hacer una cosa nueva sin haber terminado las que ya tenía. Y básicamente la obra de Fernando Pessoa es una obra incompleta, al tal punto que realmente la obra de Fernando Pessoa, en lo que yo entiendo, es su vida, ¿no? Su Es vida su y su vida que ha creación. sido reconstruida a través de cartas, de poemas. No dejó una autobiografía, sino que dejó cosas sueltas, porque estaba también como muy al tanto de las situaciones. Y también se metía a temas, por ejemplo, él era un contable, ¿no? Y se metía a temas de contabilidad contados literariamente, ¿verdad? Había una revista de contadores y él escribía para esa revista temas que son de contaduría y los contaba con elementos literarios. Y creo que antes de ahondar un poco más en la vida de Fernando Pessoa, creo que debemos de hablar de lo que eran los heterónimos, ¿no? Quizá el rasgo más distintivo de su obra. Cuéntenos un poco más qué son estos heterónimos y Los cómo... heterónimos eran diferentes formas de presentarse como poeta, como prosista, como filósofo, como diferente. O sea, él escribía con estilos diferentes. Incluso escribe uno un tanto con toques más femeninos, ¿verdad? Y alguien que no lo conozca puede llegar a confundirse. Antes se decía que solo tenía como 7 heterónimos, pero ahora se está hablando de más de 130.
heterónimo de Fernando Pessoa. Y es ahí donde radica, ¿no? La diferencia con un seudónimo. Un seudónimo solo es un nombre, el heterónimo de Fernando Pessoa el heterónimo conlleva estilo propio, conlleva incluso polémicas entre dos escritores, pero a partir de un mismo escritor, o tres escritores. Entonces el heterónimo es casi la creación de una persona. Y creo que es algo también que hemos visto en las películas, en las series de televisión, donde vemos estos personajes que tienen múltiples personalidades, ¿no? El síndrome de personalidad múltiple. En el caso de Fernando Pessoa, creo que si viviera en el siglo XXI, probablemente sería diagnosticado con algún mal psiquiátrico, ¿no? Algún problema psiquiátrico. Y incluso en su vida él tenía a su abuela Dionisia, era la mamá de su papá o de su mamá, no recuerdo en ese momento, pero ella murió ya con demencia senil. Y esa demencia senil de la abuela siempre le afectó a Fernando Pessoa porque él sentía que era inevitable que él fuese a terminar en una situación parecida. Y hablando de la vida de Pessoa, pues él muy temprano, su padre muere de tuberculosis. Su mamá se vuelve a casar con un marino cónsul que lo envían a Sudáfrica, que en ese entonces era una colonia británica, pero que tenía enlace a lo que era el Mozambique y todas las colonias portuguesas también en la parte sur del África. Y Fernando Pessoa crece en Sudáfrica, ¿no? Crece en Sudáfrica bajo la influencia del inglés, ¿no? Y publicando en Inglaterra. Él escribió en francés, escribió en inglés, toda su vida pasó creyendo o planeando un viaje a Inglaterra que nunca realizó. Él regresa a Portugal, entra a la universidad, creo que la deja casi que al mes y se dedica a que va a ser escritor. Cuando su abuela Dionisia muere, él recibe una herencia bastante significativa y monta una imprenta que rompe, queda en quiebra casi instantáneamente, prácticamente malgasta su herencia, no tiene un oficio más que empieza a trabajar de traductor de cartas comerciales y casi que a eso se dedica y de eso medio salvar su vida. Pero su pasión de él sigue siendo el arte, ¿no? Y sigue siendo ir a lugares donde la gente pues consumía vino y hablaba, tenía sus pláticas, ¿no? Literarias. Y un constante en la vida de Fernando Pessoa es la invención y creación de revistas literarias, que la mayoría no pasaron del primero o segundo número, ¿no? Y la otra era estar entrando en polémica con personajes que escribían un artículo y él lo contradecía y seguían así, era como muy polemista, estaba muy al día criticando cómo se hacía periodismo en Portugal. Sí, y más como mencionaba en esa etapa de la transición entre los reyes a la república y a la dictadura de Salazar, ¿no? Un momento muy, muy turbulento en lo que es la historia de Portugal. Y bueno, yo realmente nunca he leído un libro de Fernando Pessoa, pero siempre ha estado, ¿no? Esa figura ha sido fuerte en la biblioteca de mi papá y también mi hermano, que no tiene el mejor récord de lectura, pero tuvo sus años de lectura, tuvo una gran también afición por Fernando Pessoa, a tal punto que hace unos años pues salió, en el 2022 salió este libro de Richard Zenith, es básicamente el biógrafo oficial de Fernando Pessoa, y este señor pues ha tenido acceso a todos los documentos, a todo lo que ha sido escrito de Fernando Pessoa. Y realmente este libro sí lo leí, son casi 1900 o 900 páginas sobre la vida de Fernando Pessoa y muy recomendable, muy bien escrito, muy largo, así que resulta un poco una tarea leerlo, pero muy bien escrito y básicamente casi todo lo que yo menciono de Fernando Pessoa aquí pues se basa en esta obra muy completa. Básicamente creo que este va a ser lo definitivo ya de Fernando Pessoa y esperamos que en algún momento salga en español también editado, ¿no? Va a ser muy, muy importante. Y algo que me gustó de este libro, también hace muchos paralelismos de Pessoa con otras figuras importantes de la historia. Incluso es muy interesante, Pessoa de niño llega a coincidir con un Gandhi joven, abogado, que está trabajando en Sudáfrica y que es ahí donde él lo corre del vagón del tren. Y más o menos el libro hace ciertas
paralelismos entre la vida de estos personajes, incluso quienes conozcan a Aleister Crowley, era un brujo inglés muy famoso. Y también, pues, una de los pasajes más interesantes es cuando conoció a Fernando Pessoa en Portugal. Es también algo que uno no se imaginaría. Y hablar de Pessoa, Mayordón, también es hablar de su romance con esta mujer, Ofelia, ¿no? Sí, pues. Ofelia es curioso, tiene un nombre trágico de una heroína de Shakespeare y casi que su vida es un equivalente, ¿no? Ofelia y Fernando Pessoa creo que trabajaban en la misma oficina, empiezan esta relación como... Es un amor que no se cumple, que no se... La vida de Fernando Pessoa amorosa es un tema a discutir. Richard Sennett básicamente dice que probablemente murió virgen, sin ningún contacto, lo más cercano que tuvo una relación Sí, fue con sí. Ofelia y era casi platónico, ¿no? Salían a andar en paseos por carruaje, se mandaban cartas, todo este tipo de cosas, pero no es algo que haya sido consumado de ninguna forma. Ni confirmado. Y Richard Sennett, él menciona que muy probablemente también Fernando Pessoa era homosexual. Que es algo también que es parte de, como menciona uno de sus heterónimos, es claramente habla sobre Adriano y todas estas cosas. Y la otra es de que Saramago no solamente escribe el año de la muerte de Ricardo Reis, sino que Saramago también involucra a Pessoa en algunas de sus obras, por ejemplo en Levantado del Suelo o Alzado del Suelo, que es una historia sobre la Guerra Fría en Portugal y en Europa, ¿no? Y cómo los campesinos van luchando por la tierra, y cuando el libro cierra con el aparecimiento de Fernando Pessoa dentro de la novela. Entonces, como que sí ha sido, bueno, yo creo que ahora hay más escrito sobre él que de los escritos de él, ¿no? O sea, que es un escritor que ha seguido inspirando y dejando muchas aristas que cubrir a las generaciones que siguen. Como hemos mencionado, la mayor parte de la obra de Fernando Pessoa prácticamente está dispersa por todos lados, y más que todo en ese baúl, ¿no? Hay un baúl mítico donde él básicamente todas sus cosas escribía en una servilleta, escribía en una hoja en blanco y lo guardaba en el baúl, ¿no? Y ahí es donde básicamente, si ustedes van a una biblioteca, encontrarán 1001 refritos de Fernando Pessoa, algunos con fragmentos que se van a repetir, y es precisamente por eso, porque obras así en su vida como tal, creo que este libro, El Mensaje es un poema sobre la historia de Portugal. Creo que la dictadura de Salazar hizo un concurso en su momento para obras que exaltaran la República y todo eso, y este es el que manda Fernando Pessoa y tristemente pierde contra un poema de un padre católico que hoy nadie recuerda, ¿no? Creo que a Pessoa le pasó casi las mismas de Saramago, ¿verdad? Que no fue reconocido. Bueno, Saramago tiene un premio Nobel, así que no sé hasta dónde no fue. Pero fue reconocido fuera de Portugal. Y luego está el libro del desasosiego, que es casi como si hay alguna obra cubre. Su obra más completa, más integral. Y este libro es una compilación de poemas, escrituras, también tuvo sus aventuras en el teatro, como menciona Mayordón, también pues hacía adivinanzas. Una de las cosas más curiosas que yo encontré fue que él ya estaba grande y le escribió a sus compañeros de escuela en Sudáfrica fingiendo ser un psicólogo, un psiquiatra que estaba tratando a Fernando Pessoa, y les hacía preguntas sobre su tiempo de cuando conocieron a Fernando Pessoa y indagándole sobre el carácter y cosas que ellos habían sentido y habían relacionado en su vida conjunta con Fernando Pessoa en aquellos primeros años. Y ese es uno de los heterónimos, como Mario menciona, está Alberto Campos, Alberto Caeiro, Campos, Álvaro de Campos y Ricardo Reis, que son los principales. Y luego están un sinfín, como está de este psiquiatra, está uno que usaba para mandar a sus libros de adivinanzas, como revistas que hacían como puzzles de adivinanzas. Incluso se ha descubierto su único personaje femenino, una mujer jorobada que está enamorada de un hombre que vio pasar por la ventana. Y es un solo poema que escribe bajo ese heterónimo. Eso es una curiosidad.
Y Mario Don, ya para terminar, ¿puedes contarnos qué es lo importante, por qué es relevante conocer un poco más de Fernando Pessoa y por dónde puede la persona que nos está viendo, que le interesa el tema, por dónde puede entrarle a este complejo? Bueno, es que Fernando Pessoa era un poeta completo, ¿no? En eso sí nadie se le puede negar. Entonces, por ahí, la poesía de Fernando Pessoa, hay varias ediciones en 2, 3 tomos. Y luego Saramago es una buena entrada a Fernando Pessoa con el año de la muerte de Ricardo Reis, más esa biografía que tú estás hablando de más reciente. Y yo creo que por ahí, pero yo entraría por José Saramago para interesarme en la verdadera esencia de Fernando Pessoa. Pues yo por mi parte creo que realmente voy a aprovechar y voy a sacar este libro y lo voy a empezar a leer, porque realmente creo que va a ser una buena continuación Complementar. al bagaje que pues gané pues de leerme ese mamotreto de Richard Sennett. Así que bueno, no sé si tiene alguna otra palabra. No, solamente que Fernando Pessoa es un inspirador que hay que a veces en 2, 3 versos puede hacer cambiar la vida y el enfoque de trabajo de una persona y de orientación de su vida. Entonces hay que verlo con cuidado y con atención, porque además ahora hay obras ilustradas, poemas ilustrados de Fernando Pessoa en ediciones de lujo, que sí vale la pena 2, 3, 4 poemas de esas ediciones. A uno lo dejan pensando. Por ejemplo, hay uno de un viaje a Sintra, que es precioso, de un taxista que va a Sintra con él, y es fantástico cómo describe la vida y lo que debe ser el ser humano frente a la vida tal como se viene, y no tan planificada como uno quisiera, ¿verdad? Sino como se viene, cómo la va conduciendo. Y yo creo que él, dentro de todo, vivió una vida que si bien no fue un modelo a seguir, fue una... Él hizo lo que quiso. Ajá, Creo que fue lo que le una causó construcción placer. a diario, sin dejar pasar el momento de registrar la inspiración, los momentos de creación, y se tiraba los proyectos a ver si salían. No le salieron algunos, pero sí Creo es que todos los un que creador, tenemos, todos un los creador constante hasta la muerte, y sin aquel afán de querer publicar, ¿verdad? Esa es la... Y creo que todos los que hemos tenido esa chispa creativa y que ya sea por falta de disciplina o falta de talento o las dos, pues no hemos podido pues terminar las cosas que a veces nos imaginamos que podríamos hacer. Creo que vamos a encontrar mucho también Sí. relacionable Hacer. en el personaje de Fernando Pessoa, ¿no? Realmente no importa que no terminemos las cosas, Hacer. cualquier creación es válida. es válida. Así que con eso nos despedimos, esperamos hayan disfrutado este video del día de hoy y estaremos posiblemente, esperamos traerles más desde aquí de la biblioteca Harold B. Lee en la Universidad de Brigham Young. Nos despedimos y nos vemos en una siguiente edición del canal de Mario Ardón. Gracias.